Bienvenidos, queridos amigos, a esta lección número 6 de la clase de los menores, donde vamos a hablar acerca de otro de los milagros que Jesús realizaba, que se llama migajas para los perros. Quiero preguntarte a ti si sabes la expresión migajas. La migaja viene a ser los pedacitos de pan que cuando uno come se caen o dejamos, que le damos a veces al gatito o al perrito. En este caso, Jesús habla acerca de los perros. Quiero decirte que desde el tiempo bíblico también nos decía que cuando alguien dejaba los restos de comida, se lo podía dar a los perros y se beneficiaban de un delicioso pan, un delicioso almuerzo. O sea que parece que el dar de comer a las mascotas de lo que comemos era una costumbre tan antigua que la Biblia lo ha dejado grabado. Bueno, estamos ahora entrando a un nuevo mes, del mes del año 2021. Estamos hablando acerca de la gracia. La semana pasada hablamos del servicio. Sabemos que la gracia es un regalo que Dios nos da. La gracia de Dios nos transforma si nosotros creemos en Él. Bueno, el versículo está en Romanos 10, 12 al 13, escrito por Pablo, que dice: no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. O sea, nos dice que cuando Jesús mientras estuvo en esta tierra, y como hemos visto la semana pasada, no había ninguna diferencia entre un judío y un gentil, porque ambos están en los planes de Dios, ambos tienen un lugar en el cielo, ambos pueden recibir las bendiciones de Dios. Y eso es importante porque tú te vas a relacionar con personas que no son adventistas, tus parientes, tus amigos, tus vecinos, las personas de tu comunidad, y nunca debes considerarte superior a ellos, sino darles una oportunidad para que ellos aprendan acerca de ti. Jesús nos invita a servir a todas las personas sin importar cuán diferentes son de nosotros. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó hombre y mujer. Así que tú tienes que considerar a las personas como hombre y mujer a la imagen de Dios. No podemos cambiar ninguno de nuestros puntos de vista, ¿no es cierto? Tenemos que despreciar a las personas, no menospreciar a una persona. Lo que podemos nosotros hacer es realmente aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y trabajar por aquellos que lo necesitan. Bueno, a veces cuando uno estudia la Biblia tiene que leer lo que la historia de la Biblia dice. Y aquí está en Mateo 7:24 al 30, dice que levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Pero no podía Jesús pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera al demonio que tenía su hija. Y él le decía: deja que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, encontró a la niña que estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Cuando tú quieres hablar una historia de Jesús o una historia que está en la Biblia, tú tienes que leer el capítulo para que tú puedas comprender esta historia. Este es un método que tú puedes aplicarlo siempre. Así que antes de estudiar tu folleto de escuela sabática, tú puedes leer la historia que está en la Biblia para luego entender el mensaje de la historia. Bueno, esta historia se encuentra en dos libros de la Biblia, en Mateo 15, 21 al 18, y también lo encuentras en Marcos 7, 24 al 30. Aquí tenemos un famoso episodio de una mujer que no era judía, era cananea, o sea, era una parte de Canaán, era de Siria, porque era de Sirofenicia, y esto quedaba en una parte de Israel. Y esto, hay muchas lecciones que vamos a aprender acerca de esta mujer.
nos, esta historia nos muestra que de una mujer que no conocía, que no era judía, pero que tenía fe en Dios. Y también nos inspira a que nosotros tenemos que luchar por nuestra familia, porque esta mujer no estaba luchando por tener una posición o por ser una judía. Ella, lo que lo que ella estaba impactada, ella estaba luchando era para que su hija fuera sanada porque un demonio tenía a la niña, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Jesús estaba predicando cuando él quiso entrar a un lugar y que nadie supiera que él había llegado. Jesús era como una estrella de Hollywood que estaba en todo su apogeo, pero donde él llegaba lo venían las personas a escuchar acerca de él. Y entonces dice que llega este hombre, llega esta mujer y comienza a pedirle a Jesús eh, que por favor sanara a su hija que estaba endemoniada, ¿no? Pero Jesús, ¿no? Esta mujer tenía un problema en su hogar. Estaba preocupada porque uno de sus miembros, una de su hija, estaba endemoniada. Había quizás recurrido a los mejores médicos, había recurrido a muchos, pero no podía encontrar la solución cuando ella se acerca a Jesús y le pide. Y cuando Jesús la vio que era una mujer extranjera, una mujer que no era judía, y entonces la empezó a ignorar, ¿no? Es importante porque la historia dice que era una mujer que no era judía. Ahora Jesús vino a esta tierra y vimos la semana pasada que Jesús eh, le responde una oración o un pedido que tenía un centurión romano. Y esta mujer gritaba y le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia. Mi hija está terriblemente endemoniada. Eh, y entonces te dijimos que los judíos no tenían un buen trato y un buen concepto de la gente que era extranjera, porque ellos se consideraban que eran superiores, porque habían sido elegidos para ser el pueblo de Dios a través de Abraham. Así que ellos se consideraban superior. Y Jesús empezó a tratar a esta mujer como los judíos lo hacían, los ignoraba. Así que esta mujer gritaba y Jesús la ignoraba, Jesús seguía caminando. Y entonces esta mujer no era una persona grata porque era una persona que había adorado ídolos. Pero me parece eh, que esta mujer eh, decía que Jesús era hijo de David. Eh, Jesús le había dicho eso. Esta mujer le estaba diciendo a Jesús que era hijo de David. Eh, y eso es increíble porque esta mujer, ¿cómo podía conocer las profecías? Porque Jesús vio venir de la descendencia de David si era una extranjera. Eso quiere decir que ella había estudiado la Biblia. Porque podía haber dicho Jesús, maestro, pero esta mujer le dice hijo de David. O sea que esta mujer conocía las profecías. Y eso hay que considerarlo siempre. No creas que las personas, porque no son adventistas, no conocen a Dios. Y esta mujer lo conocía. Y ella gritaba, y dice la Biblia que cuando ella se acercó a Jesús, eh, se apostró a sus pies y le hizo ese pedido, ¿no? Es importante porque cuando tú lees las historias de la Biblia, encuentras que los judíos no eran personas que eran personas que alguna vez se rechazaron a Jesús. A veces lo querían apedrear. Pero esta mujer se arrodilla, le adora, le dice, tú eres hijo de David, por lo tanto yo sé que tú eres el Mesías, y por favor escucha mi oración porque tengo un problema en la familia, un problema de salud con uno de mis hijos, y tú tienes que ayudar. Y Jesús la trató como trataban los judíos. La ignoró, la despreció
Y Jesús le dijo, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, ¿qué le quiso decir Jesús con esto? Mira, le dijo, primero déjame que yo predique a los judíos, porque no está bien que el mensaje que es para los judíos, eh, ellos primero tienen que estar convencidos, porque no es justo que yo los deje a ellos para que tú, siendo una persona no judía, tenga que hacer un milagro para ti. En otras palabras, Jesús le dijo, mira, este mensaje para los adventistas no es un mensaje para ti, porque no está bien que yo te predique a ti, que tú no eres adventista, y dejar a los adventistas de lado. Eso es duro, es raro, eh, es rarísimo, porque Jesús estaba tratándola a ella como los judíos trataban a los gentiles, como los discípulos querían que Jesús tratara a esta mujer, es decir, desaparécete porque yo primero voy a predicar a los judíos, no te voy a predicar a ti. El problema que tú tengas es tu problema, yo no puedo hacer nada por ti porque no eres judía, eres cananea, eres extranjera, tu familia ha adorado ídolos, tú no guardas el sábado, tú comes carne de puerco, haces sacrificios humanos, yo no te puedo ayudar. Y aparte de eso, Jesús la compara con una perrita, porque los judíos trataban así a la gente extranjera, a la gente que no adoraba a Dios, la trataba como si fueran perros. Y esto era muy duro, porque a nadie le gusta, ni aún ahora, ni aún en el tiempo de Jesús, a nadie le digan que tú eres como un perro. ¿Por qué? Porque es un animal, era un animal de bajo valor. Pero la mujer le dijo, es verdad que el mensaje es para los judíos, porque Dios había elegido a los judíos para que sean el pueblo de Dios. Pero ahora esta mujer le dice a Jesús, le dice, es verdad lo que tú dices, es verdad que el mensaje es para los judíos, pero Señor, aún los perrillos, aún las mascotas que están debajo de la mesa de sus señores pueden comer la migaja de los hijos. Ella podía haberse dado por ofendida, porque como te digo, a ti no te gustaría que te dijeran perro o perra de calle, no. Esta mujer se pudo haber ofendido. Por lo menos algunas personas habían rechazado a Jesús, pero ella no lo tomó así. Entonces ella aceptaba la voluntad de Dios, que era verdad, que los judíos eran los primeros, porque la salvación viene de los judíos que nos dieron a Jesús como el Mesías. Y la mujer estaba segura que si es verdad que el pueblo judío merecía toda respuesta a todas sus oraciones, los milagros, ella estaba segura que podía ella obtener a través de los judíos, podía tener el pedido de sanidad para su hija. Jesús debe haber visto que la fe de esta mujer cananea podía soportar la prueba. Por otro lado, Jesús no la hubiera traído a esa prueba a ella. Esa mujer podía soportar, quizás había soportado en otras oportunidades que le dijeran, Dios no escucha tú puedes orar, pero Dios no va a escuchar tus oraciones porque tú no eres judío. Pero ella tenía esa preocupación, tenía un problema familiar y había recurrido a todo. Entonces ahora ella estaba recurriendo a Jesús, llamándolo a el hijo de David, y se postra en adoración a él. ¿No es cierto? Puedes tú considerar esto, que muchas personas pueden conocer de Dios sin ser adventistas, pueden ellos conocer del sábado sin ser adventistas y pueden tener una fe como esta mujer. Ahora, acuérdate de lo que hemos visto. Esta mujer era de orígenes paganos, era una mujer que adoraba ídolos. Su familia lo había hecho anteriormente. Era una madre de familia con una hija que sufría tormento. Eh, Dios permitió que porque para que se viera el poder de Jesús sobre el demonio. Quizás si Jesús no podía sanar a la hija de esta mujer, la gente pensaría que Jesús no tiene poder sobre los demonios. Pero Dios permite que Jesús hace esto para que realmente eh, pueda la mujer ser la hija, el milagro se le conceda. Primero,
Ella fue quien mostró el interés, pues ella busca a Jesús. Ella grita, ¿no? Diciéndole como para llamar la atención de Jesús, no de los demás. Ella no le pidió a los discípulos, no le pidió a ningún judío que le ayudara a sacar al demonio. Ella estaba buscando a Jesús. Cristo se pone una serie de obstáculos, la ignora, le dice, mira, no está bien que yo le dé el pan a los hijos, que no está bien que dé el pan a de los hijos a los perrillos. Así que sus discípulos estaban aprobando la actitud de Jesús hacia esta mujer. No hubo ningún discípulo que diga, no, 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 Jesús, tú no la puedes tratar así porque ella es mujer. Nadie. Los discípulos estaban a favor de Jesús y estaban contentos que Jesús le hubiera dicho, tú eres una perra, el mensaje no es para ti, no le puedo dar el mensaje a ti porque primero tengo que dárselo a los judíos. O sea, tú te das cuenta de lo que una historia puede enseñarte. Los discípulos estaban de acuerdo como Jesús trataba a la mujer, pero Jesús estaba tratando a la mujer como los judíos estaban tratando a los gentiles, a las personas que no eran de su pueblo. Aunque ella era gentil, como te digo, era una mujer que sus abuelos y tatarabuelos habían adorado ídolos, una mujer que no era del pueblo de Israel, ella entendía la misión de Jesús. Era una mujer que quizás había estudiado con alguien las profecías y reconocía que Jesús era hijo de David. Así que ella conocía el Antiguo Testamento y lo aplicó correctamente. O sea, nunca consideres que una persona que no es de la iglesia no sepa de Dios. Porque esta mujer, a pesar que era judía, a pesar que no era judía, conocía muy bien las profecías del nacimiento de Jesús. Ella a Jesús lo llama Señor, que era respeto. Cuando él usa este término, se arrodilla en adoración. Estaba ella convencida de que Jesús podía sanarla. No sabemos cómo ella aprendió este conocimiento, pero estamos seguros que a ella, por vivir cerca de los judíos, había aprendido acerca de Dios. Así que tenía una fe y una constancia. Después que Jesús le mostró una serie de obstáculos, ella seguía persistiendo y la mujer tuvo que dejar por un lado sus sentimientos y pensar. Jesús no le contestó, pero ella fue muy perseverante, insistió para atraer la atención de Jesús. Ella era de fe humilde, ella reconocía que cuál era su relación con los judíos, pues ella era extranjera, y Dios le había dado a los judíos el derecho de que sea el pueblo de Dios, pero el calificativo de llamarla perra o perrilla no era un término que Dios usaba. Ahora Jesús le escucha y entonces le dice, mujer, por lo que tú has dicho, vete que tu hija es sana. Ninguna persona en la Biblia fue atendida por Dios si no llegó a demostrar su fe en su vida. Abraham, para tener un hijo, tenía que mostrar fe. El pueblo judío tenía que confiar en Dios cuando Dios les dio el maná y el agua. Así que Dios nunca concede un milagro a una persona que no tiene fe. Esta mujer recibió la atención a su súplica, pero pidió, tocó, encontró, y no podemos decir que somos cristianos fieles si nuestras obras demuestran nuestra infidelidad. Así que esta mujer había aceptado a Jesús y Jesús le dijo, anda, vete, que tu hija ha sido sana, ¿cierto? Porque esta mujer le dijo, Señor, es verdad, yo no merezco porque no soy judía. No merezco esto porque no soy adventista, pero estoy seguro que tú puedes responder a esta oración porque yo he aprendido del pueblo judío acerca de ti. En conclusión, nosotros podemos decir que la fe es necesaria para agradar a Dios. Esta mujer, aunque era pagana, aunque había crecido cerca a los judíos, ella había tenido la oportunidad de aprender de Dios. Pero su apariencia de vestirse y de hablar como extranjera, como sirofenicia, ¿no es cierto?, causó, ¿no es cierto?, el desprecio del pueblo judío, pero no de Jesús. Y esta mujer estaba segura que este problema familiar que tenía
el que podía solucionar ese problema era Jesús. Así que necesitamos ser perseverantes porque esta mujer insistió, 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 Señor, sana a mi hija, Señor, tú eres el hijo de David, Señor, sana a mi hija. O sea que no siempre cuando uno ora la primera es contestada. Necesitamos seguir orando hasta encontrar la respuesta de Dios. ¿Tú posees una fe como esta mujer? La fe grande tiene como característica la perseverancia. Si tú quieres una casa, tienes que orar a Dios, no solo una vez. Tú necesitas seguir orando, con fe y con perseverancia. La fe grande tiene como característica la esperanza. Esta mujer tenía esperanza. Ella sabía ella confiaba en que Jesús podía sanar a esta mujer si tan solo oraba a Dios. La fe tiene como una característica la humildad. Esta mujer no vino con prepotencia. No le dijo, mira, yo pertenezco a la alta sociedad. ¿Cierto? Yo estoy aquí cerca de los judíos, tengo amigos judíos, tú tienes que escuchar mi oración y sanar a mí. Ella se arrodilló, lo llamó a Jesús 3 veces Señor. La fe es triunfante, ¿verdad? Porque realmente ella logró logró encontrar la respuesta de Jesús a sus peticiones. Así que ella aplicó y fue una persona triunfante. Esta historia nos enseña mucho. Te enseña, en primer lugar, que es bueno alimentar a las mascotas. Te enseña también que hay personas que pueden vivir cerca de ti y aprender de Dios y comprender mejor la Biblia que tú mismo, como esta mujer comprendía las profecías acerca del nacimiento de Jesús, que Jesús era hijo de David. Te enseña que tú tienes que ser perseverante. Cuando tengas un problema en la familia, no basta orar solo una vez, tú necesitas orar muchas veces hasta que tu oración sea respondida. Tú tienes que acercarte a Jesús, gritar si es necesario, gritar el nombre de Jesús, confiar en que Jesús, y si alguna vez te dicen una respuesta que va en contra de lo que la Biblia dice, porque Jesús le dijo, no está bien tomar el pan y dárselo a los hijos, y en vez de dárselo a los perrillos, no importa las cosas que te digan, tú tienes que comprender que Dios te ve de una manera diferente, que tú tienes que tratar a las personas que no son de la iglesia en una forma diferente. Tus parientes, tus amigos, los en tu comunidad, en tu escuela, las personas que no saben de Jesús pueden ellos aprender y tener una fe como la de esta mujer. Y la mujer reconoció, dijo, es verdad, los judíos son el pueblo de Dios, merecen todo porque son el pueblo de Dios, pero yo estoy seguro que Dios me puede contestar esta oración. Y Jesús le dijo, tu fe, mujer, tu fe te ha ayudado mucho. Anda, vete, que tu hija ha sido sanada. Y cuando esta mujer llega a su casa, encuentra a la niña que el demonio se había ido. Jesús había demostrado su poder también al quitar a Satanás, quien traía enfermedad y tragedia a esa familia. Es interesante esta historia, muy hermosa, muy fácil de comprenderla, muy profunda, porque se ve que esta mujer había aprendido de los judíos, sin ser judía. Comprendía las escrituras y había puesto su confianza en que Jesús podía escuchar sus oraciones. No sabemos el nombre de esta mujer porque la Biblia no lo dice. Sabemos su nacionalidad, pero te enseña que tú no puedes discriminar a nadie por su nacionalidad, por sus papeles, por sus reglas, por sus idiomas, por su costumbre, porque esta mujer es un ejemplo de cómo alguien que no era del pueblo de Dios podía realmente tener fe, confiar en Dios y aceptaba las bendiciones que Dios le ha dado. Así lo mismo te digo, en esta noche, en este sábado, tú puedes comprender que realmente Dios es amor, ¿cierto? Que Dios tiene un pueblo, que Dios tiene personas que realmente pueden ayudarte, ¿no es cierto? Pueden creer, aprender acerca de Dios, desarrollar su fe, pero sobre todo son personas que aprenden de que Jesús viene pronto. Y ellos pueden conocer hasta saber más que tú, pero confían ellos en que Dios puede escuchar sus oraciones. Y como esta mujer, tú puedes acercarte a Jesús con perseverancia,
con dedicación, con mucha oración y orar tantas veces que sea necesaria hasta que Jesús contesta tus oraciones. Que Dios me los ayude y podamos seguir aprendiendo acerca más de historias de cómo desarrollar la fe. Esta mujer sabía de la gracia de Dios, sabía del poder de Dios, sabía que Jesús no la iba a defraudar, fue muy persistente y logró que Dios responda a sus oraciones y a su pedido, y ella fue feliz con su familia y espera a Jesús por segunda vez. Que Dios nos ayude en esto.